Buenos días a todos. Vamos a comenzar con nuestra clase hoy día de Daniel capítulo 8 y también en la segunda parte de clase vamos a ver parte del capítulo 9. Así que bienvenidos una vez más al estudio. Vamos a comenzar como siempre con una palabra de oración y así podemos pedir a nuestro Dios que nos ayude durante nuestro estudio. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por ser un Dios tan bueno y bondadoso. Padre, en esta mañana queremos, en verdad, decirte que te amamos y te alabamos con todo nuestro corazón, Señor. Y pedimos, Padre, que nos guíes durante este tiempo de estudio que tenemos esta mañana. Permita, Señor, que podamos leer y escuchar y aprender de las palabras sagradas, Señor, que tenemos aquí enfrente de nosotros en el libro de Daniel. Permita, Padre, que todo que hacemos este día, no solo en esta clase, pero en todo lo que hacemos en este día, sea de tu agrado, Señor. Gracias, Padre, en fin, por tu palabra, que nos guía, que nos instruye en esta forma, Señor, en que debemos vivir. Gracias te damos, Padre, por cada rica bendición. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias y lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar esta mañana con nuestra clase del capítulo 8 de Daniel. En este capítulo vamos a ver muchos detalles interesantes en esta nueva visión que Daniel tiene en este capítulo. Si recordamos el capítulo 7 de Daniel, vimos otra visión y vimos cómo era en el primer año de Belsasar, verso 1 del capítulo 7. Ahora en el capítulo 8 vamos a ver que esta visión es algo que Daniel vio en el tercer año de Belsasar. Así que vamos viendo algo de la cronología puesta aquí al comienzo de esta visión. Para corresponder con esta lección hay algunas páginas que he incluido para ver en cuanto a esta lección. Voy a poner estas aquí en la pantalla también para que las tengamos y esto nos va a ayudar a ver el pensamiento del capítulo 8 en la secuencia que vamos a estar llevando. Bueno, aquí vemos que en el capítulo 8 la visión que consideramos es la visión que nos enseña que Dios trae justicia a los perseguidos. Y en esta visión vamos a ver que los primeros 14 versos nos presentan la visión. Y los versos 15 hasta el final nos da la interpretación de la visión. Entonces es muy semejante el capítulo 8 al capítulo 7 en este sentido, que nos presenta primero la visión, todos los detalles de la visión, y luego nos presenta la interpretación de esta visión en la segunda parte. Así que nosotros vamos a enfocarnos de esta manera también, aunque en la primera parte, los versos 1 al 14, voy a estar dando algunas explicaciones de lo que vemos ahí y veremos esto al seguir adelante. Vamos a enfocarnos pues en los primeros cuantos versos y vamos a leer comenzando en el verso 1. Dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río. Y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, era uno más alto que el otro. Y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él.
ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí, vi también a un macho cabrío, que venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Vamos a detenernos aquí en estos primeros 7 versos y vamos a ver a estas 2 figuras. Daniel, considerando las visiones, ¿verdad?, que él está viendo. Mira a estos 2 animales. El verso 3 enfoca el carnero y el verso 5 enfoca un macho cabrío. Y estos 2, ¿verdad?, se topan ahí en una fuerza muy grande y se ve la lucha que hay entre los 2. Les he puesto en estas páginas algo de información histórica en cuanto a la fecha de esta visión, que vemos que es el 3er año del reinado del rey Belsasar. Y luego el verso 2 nos indica otro elemento que Daniel menciona, y él dice que estaba en Susa cuando encontró esta visión. Y ahí les menciono la idea de que Susa está cerca del río Ulai. Esto llegó a ser una de las provincias más importantes al reino babilónico, y por eso se menciona aquí este detalle. Otra vez quiero señalar la idea de que Daniel menciona datos históricos, la fecha de la visión, el lugar geográfico donde él se encuentra. Y de esta manera creo yo que Daniel enfatiza la idea de que él está en estos lugares, en estos momentos, presenciando los eventos que está viendo, lo cual nos lleva otra vez a la verdad que Daniel está escribiendo como un testigo de lo que está aconteciendo en estas visiones. Daniel está presentándonos desde una perspectiva de primera persona. Él estaba aquí, él en esta fecha vio esto, aquí están los detalles de la visión, así que reúne la visión y sus detalles con algunos elementos históricos a la misma vez. Es importante ver esto. Bueno, aquí viendo el verso 3 dice que vio a este carnero. Vemos que estaba delante del río y que tenía 2 cuernos. Lo que nos va a ayudar mucho a entender el significado de estas 2 bestias son el verso 20 y el 21. Si vamos para estos 2 versos rápidamente, ahí se nos da la interpretación de quiénes son estos 2 animales. Dice el verso 20, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío, verso 21, es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Entonces, en la interpretación de esta visión, se nos va a decir exactamente quiénes son estas 2 bestias. La primera bestia representa al reino de los medos persas, y la segunda bestia representa el reino de los griegos. Esto se nos dice. La Biblia se interpreta por sí misma aquí, y por eso debemos entender estas bestias de las maneras que las vemos aquí. Ahora se nos dice, ¿verdad?, que las bestias, la primera tenía 2 cuernos.
Y se nos indica esto que son los primeros dos reyes del reino medos persas, ¿verdad? Esto representa a Ciro el Grande y a Darío, los cuales los dos reinaron. Pero se ve también que uno de estos dos cuernos es más largo que el otro, enfatizando que uno de estos reyes es más fuerte que el otro, lo cual sabemos muy bien que fue Ciro el Grande, el cuerno más largo, porque él era el que tenía más fuerza en este imperio. Darío era en segundo lugar y por eso se ve un cuerno siendo más grande o más alto que el otro. En cuanto a la otra bestia que vemos que este tiene solo un cuerno y el verso 21 nos dijo que este cuerno tiene relación con el primer rey del imperio griego, el cual es Alejandro el Grande. Entonces vemos, ¿verdad?, de quién se está hablando en estas dos bestias. Las dos tenían poder, las dos salían venciendo para todas direcciones, ¿verdad? Hablando de las dos bestias, pero cuando la segunda bestia se encuentra con la primera, el verso 5, ¿verdad? Cuando el macho cabrío viene contra el carnero, el macho cabrío es el más poderoso. Y vemos que se menciona la forma en que el imperio griego conquistó a los medos persas cuando llegó al mundo. Alejandro el Grande fue, como mencioné, el rey central de este imperio griego, y frente a él nadie podía vencer al imperio griego. Entonces, hasta aquí la visión nos está diciendo que el reino de los griegos va a conquistar al reino de los medos persas. Eso es lo que estamos viendo aquí hasta el momento. Dice el verso 8 también, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. El verso 8 nos enfoca más a este cuerno principal, y luego nos dice que de ese cuerno salen 4, y que estos van a ser 4 reinos notables, verso 8, hacia los 4 vientos, es a donde se van a dirigir. Esta es una referencia, como empezamos a ver en el capítulo 7, es una referencia a los 4 generales que salen después de Alejandro el Grande. Cuando Alejandro el Grande llega a morir, en verdad, 4 generales toman control del imperio griego y lo dividen en 4 partes. 2 de estos van a ser importantes para nosotros en nuestro estudio de el libro de Daniel, y vamos a hablar más de ello por el momento. Se enfoca de estos 4, uno en particular, y vamos a prestar atención ahora a ese uno de los 4 del reino griego después de Alejandro el Grande. Miremos al verso 10, porque en el verso 9, porque ahí con el comienzo del verso 9 se empieza a enfocar en este cuerno que sale, que es uno de los 4. Dice el verso 9, y uno de ellos, hablando de los cuernos, salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Veremos que esto va a ser una referencia a Israel. Dice el verso 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó.
Quiero hacer una referencia aquí antes de seguir adelante para no olvidarme de este punto ya si avanzamos. En el verso 10 se nos dice que este cuerno pequeño, ¿verdad?, hace algo interesante. Crece hasta el cielo, dice. Veamos otra vez el 10. Dice, se engrandeció hasta el ejército del cielo. Es decir, a las estrellas. Nos dice que parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Ahora, este es un elemento importante, lo cual no tengo aquí en sus apuntes, creo que les he dado. Así que deben anotar esto como un elemento extra. La idea de las estrellas y el ejército del cielo en literatura apocalíptica simboliza al pueblo de Dios. Vemos este detalle en Daniel, aquí en esta visión, y también lo veremos más adelante en el Apocalipsis. Cómo es que las estrellas, o a veces incluso otros cuerpos celestiales, representan a los santos, el pueblo de Dios. Todo lo que es de la tierra, en cambio, especialmente en Apocalipsis, se refiere más al mundo incrédulo, todos aquellos que no son parte del pueblo de Dios. Así que este detalle en el verso 10 es muy importante. Vemos que este cuerno pequeño se va a lanzar contra el pueblo de Dios. Vemos también la acción de que él echó por tierra algunas de estas estrellas y las pisoteó. En literatura apocalíptica, el hecho de quitar estrellas del cielo y derrumbarlas a la tierra es acción y simboliza el juicio que se está llevando a cabo. Simboliza la idea de que este cuerno va a ser pozo para vencer a el pueblo de Dios. Hablaremos más de este detalle un poco más adelante. Pero es significativo identificar aquí el ejército del cielo, las estrellas, como representante del pueblo de Dios. Es muy importante ver eso. Parte de la manera que sabemos este detalle, es decir, que las estrellas se refieren al pueblo de Dios. ¿Recuerdan en Génesis cuando Dios le dice a Abraham que los descendientes de él serán como las estrellas del cielo? Ahí es parte de la razón por la cual se sabe que se está viendo al pueblo de Dios, en particular aquí. La otra razón que sabemos que se habla del pueblo de Dios es que se va a mencionar en el verso 24 la idea que este cuerno está venciendo y destruyendo a los santos. El verso 24, si quieren echar un vistazo rápido para el verso 24, sé que nos estamos adelantando un poco, pero quiero que veamos este punto aquí en relación con el verso 10. Dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Entonces sabemos que los santos representan el ejército celestial y las estrellas por estas dos razones. Y por eso quería mencionar ese punto aquí. Muy bien, siguiendo adelante con el verso 11, vamos a ver que se nos dice que se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Este es un detalle muy interesante también. Fue por él, y por él fue quitado el continuo sacrificio, hablando de este cuerno pequeño, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ahora vemos en el verso 11, cuando se dice que se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, vemos que de alguna forma este cuerno pequeño
quien simboliza en verdad a Antíoco Epífanes el cuarto. Vamos a ver esto más adelante. Pero este Antíoco Epífanes el cuarto va a lanzarse contra el pueblo de Dios. Y al lanzarse contra el pueblo de Dios, se está lanzando al líder del pueblo de Dios. Ahora, más adelante en Daniel se nos va a identificar este líder como el ángel Miguel, el arcángel Miguel. Entonces vamos a ver que hay una referencia a Miguel más adelante que creo yo puede ser el príncipe aquí de los ejércitos. Vamos a dejar ese detalle para hablar un poco más adelante cuando hablemos de Miguel, pero lo podemos mencionar aquí por el momento. Bueno, dice que este cuerno pequeño va a quitar el sacrificio continuo del pueblo judío. Vemos cómo es que se mencionan tantos detalles de lo que va a hacer este cuerno pequeño. Se nos dicen cosas específicas que él va a hacer. Y aquí cuando se habla de que va a quitar el sacrificio continuo, es una referencia a lo que vamos a ver en un poco de tiempo, a la forma en que Antíoco Epífanes el cuarto vino a Jerusalén y profanó al templo. Sacrificó ahí un cerdo sobre el altar en el lugar santísimo y de esta manera está profanando al sacrificio continuo. Ya no se va a poder hacer sacrificio en el templo por las acciones de Antíoco Epífanes el cuarto. Así que aquí se está viendo a ese punto. Por eso el verso 11 termina diciendo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Es decir, el santuario, ¿verdad?, donde se hacen los sacrificios de los judíos, ya no va a ser apropiado para ese servicio. Una vez que es profanado de esta forma, entonces ya no se pueden hacer los sacrificios a Dios que normalmente se hacían en mañanas y en las tardes. Ahora, vemos más detalles que todavía se nos presentan en el verso 12. Dice, a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Se sigue hablando, ¿verdad?, de este cuerno y lo que va a hacer, y se dice que el ejército, junto con el sacrificio continuo, se entregó a él. En otras palabras, él dominó. Antíoco Epífanes el cuarto dominó al pueblo de Dios por un tiempo. Y también dominó al templo, al santuario, profanando el templo, quitando los sacrificios. Entonces el verso 12 nos indica que este cuerno pequeño en verdad va a hacer guerra contra los santos, contra el templo de Dios, y él va a ganar temporalmente hablando. Él hizo cuanto quiso, hablando de su fuerza para hacer todo esto, ¿verdad? Y en el verso 13 se nos dice todavía más detalles. Dice, entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Vamos a detenernos aquí por un momento en el verso 13. Vemos que algunos cielo, aquí dice un santo hablaba, es decir, alguien del cielo. No se nos identifica quién es, pero se ve como un habitante del cielo. Esto podría ser
un ángel o otro representante del pueblo de Dios de alguna forma, porque sí es un santo y es del cielo, y se hace una pregunta: ¿hasta cuándo, dice, durará la visión? ¿Cuánto tiempo estamos hablando aquí? Y se ve la respuesta que se da, verso 14. Y él dijo, el que hablaba con Daniel, ¿verdad? Hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Cuando se hace la pregunta de cuánto tiempo durará la visión, se presenta una respuesta y vemos que esta respuesta es 2300 mañanas y tardes. ¿Cómo debemos entender esta figura o esta cantidad de tiempo de 2300 mañanas y tardes? Bueno, eso es parte de lo que vamos a ver en la segunda parte cuando se menciona la interpretación. Por el momento vamos a dejarlo aquí y ahorita lo vamos a considerar más. Lo interesante aquí es que se nos dice, esto va a durar hasta cierto tiempo. Y luego, la última parte del verso 14, dice, esto va a dar lugar para que el santuario sea purificado. En otras palabras, se nos dice, este cuerno va a hacer guerra contra los santos, los va a vencer, va a atacar al santuario y lo va a profanar, pero luego de 2300 días, el templo va a ser purificado, va a ser restaurado, va a ser vindicado y luego va a volver a ser utilizado por la forma que fue diseñado, es decir, ofrecer sacrificios a Dios. La pregunta de los 2300 días, aquí en la Reina Valera dice tardes y mañanas, ha sido algo de interés a lo largo de los años. ¿Son estos días literales? ¿O es esta figura de los 2300 días algo más simbólico? Bueno, como siempre, esa es la pregunta cuando consideramos visiones apocalípticas. ¿Estamos hablando de algo literal o estamos hablando de esto como un tipo de símbolo? Como digo, vamos a dejar esta discusión para la segunda parte que veremos aquí comenzando en el verso 15. Dice el verso 15 y en adelante, aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Quiero detenerme aquí en estos versos 15 al 17, porque tenemos algo muy bonito en esta visión, la presencia del arcángel Gabriel. Cuando Daniel está ahí considerando todo lo que él había visto y estando algo confundido, ¿verdad? Se envía a Gabriel, el gran arcángel, para enseñar y ayudar a Daniel a entender el significado de la visión. ¿Por qué se envía a Gabriel? ¿Por qué no se envía a otro ángel que no sea un ángel tan especial como era Gabriel? ¿Por qué se envía a Gabriel? Buena pregunta. Tal vez es por la seriedad
de esta visión? Tal vez es porque la visión está hablando de eventos muy fuertes que van a venir para el pueblo de Dios. Y aquí Gabriel y la presencia de Gabriel es intencionado para confortar más a Daniel y al pueblo de Israel. En otras palabras, cuando Israel considera esta visión y mira lo que está sucediendo, Israel debe ser consolado porque se envía a Gabriel, el arcángel de Dios. No se envía a cualquier ángel para ayudar, sino se envía a Gabriel. Bueno, para nosotros sabemos que Gabriel es el gran arcángel que viene anunciando el nacimiento de ambos, Juan el Bautista y nuestro Señor Jesús. Así que cuando se ve a Gabriel en la palabra de Dios, es algo especial. Aquí Gabriel va a Daniel para ayudarle. Daniel es tan impresionado con el aspecto de Gabriel, dice Daniel, que él quedó en verdad asombrado con él y él se cayó sobre el suelo y pues esto nos indica la grandeza de Gabriel en verdad. Sin embargo, Gabriel le dice lo que vemos en visiones apocalípticas, se ve esto también en Apocalipsis, que él le toca a Daniel y le dice, levántate, ¿verdad? Y entienda esta visión. Yo soy solo un siervo, es lo que Gabriel le está diciendo. Y pues Daniel se levanta ahora para considerar la visión y el significado de la visión. Bueno, anotemos algo aquí también en el verso 17 al final. Se dice que la visión es para el tiempo del fin. Ahora, el tiempo de fin, ¿de qué fin? Siempre cuando la Biblia habla del fin de algo, tenemos que hacernos la pregunta de qué fin será. Muchas personas al ver la palabra fin o la frase tiempo del fin, piensan que siempre se está hablando del fin del mundo. La gente de hoy en día, incluso mucha gente religiosa, gente que está esperando la venida de Jesús, siempre quiere ver detalles que tienen que ver con el fin del mundo. El problema es que la Biblia no siempre habla del fin del mundo cuando usa la frase el fin. La Biblia usa esa frase de varias formas, así que una de las cosas que debemos recordar, y voy a resaltar esto aquí en las páginas, es que siempre cuando se menciona el fin de algo, tenemos que considerar el contexto de ese pasaje para determinar de qué fin se está hablando. Hay varias formas que podemos entender el término el fin. A veces el fin se refiere al fin del mundo, pero eso es algo que vemos más en el Nuevo Testamento, no tanto en el Antiguo. Otras veces la frase el fin se refiere a un tiempo especial, no necesariamente el fin del mundo, pero el fin de un tiempo prescrito por Dios para que algo se logre. Por ejemplo, a veces el fin se puede referir al fin de uno de estos imperios terrenales, el fin del tiempo babilónico, el fin del reinado de los medos persas, el fin del imperio griego. A veces es de esta forma que debemos tomar la frase, el fin. Otra forma también es que el fin a veces se refiere al fin de la era mosaica, el fin del tiempo cuando el Antiguo Testamento iba a cerrarse
y la venida del Mesías y el reinado del Mesías también iba a comenzar. Entonces, a veces el fin habla del fin del Antiguo Testamento. Depende siempre del contexto. Nunca debemos olvidarnos de esto. Entonces, al ver tiempo del fin, nosotros queremos determinar, pues, de qué fin se está hablando. Y esto lo veremos. Se nos va a dar más información. Así que yo les pongo algunos detalles aquí en sus páginas, pero vamos a seguir adelante para ver más información. Bueno, dice el verso 18, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Ahora vamos a detenernos aquí otra vez, en donde vamos a ver un poco más de esta información y detalles importantes. Bueno, primeramente vemos la reacción de Daniel. Él se desmayó, básicamente, se durmió, dice él, cayó sobre el suelo al ver todo esto, al considerarlo. Era demasiado para Daniel, creo. Y Gabriel lo tiene que levantar, básicamente, y despertar, lo cual no creo que es problema para un arcángel poder hacer, ¿verdad? Pero esto lo hizo, lo tocó y lo hizo estar en pie. Vemos algo muy interesante en el verso 19. Y si ven aquí en la pantalla que tienen, resalto esta nota del verso 19. Y lo resalto porque en las páginas que tienen no está esta nota. Esta nota la añadí después. Y porque francamente no me había visto que no lo incluí aquí. Y por eso lo estoy señalando. Entonces, en sus páginas, si gustan, pueden añadir esta nota que incluyo aquí. Vemos este detalle que es de suma importancia en el verso 19. Gabriel dice, he aquí yo enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. La nueva versión internacional nos ayuda con una traducción un poco mejor aquí, porque nos dice que es la ira de Dios. Aquí se puede entender también, pero me gustaría que la Reina Valera incluyera esta frase completa, la ira de Dios, porque eso es lo que estamos viendo aquí. Dice, porque eso es para el tiempo del fin. En otras palabras, lo que se está viendo aquí con lo que este cuerno pequeño va a hacer contra los santos, lo que Antíoco Epífanes el cuarto va a hacer atacando al pueblo de Dios, atacando el santuario de Dios, es parte de la ira de Dios contra su propio pueblo de Israel. En otras palabras, Dios está juzgando a su pueblo con las acciones de Antíoco Epífanes el cuarto. Por eso se habla aquí de la ira de Dios. La ira de Dios está viniendo contra su pueblo. No es tanto contra el imperio griego, aunque eso es verdad también. Esta acción que Dios hace es contra su propio pueblo. Y es muy importante ver esto. Y por eso voy a leer esta nota de la forma que lo tengo aquí en la página, si me permiten un momento para hacerlo. El fin de la ira de Dios, es una frase que se refiere a la ira de Dios, su juicio justo contra su pueblo de Israel.
En otras palabras, Dios usa la persecución de Antíoco Epífanes el IV como un juicio parcial de su pueblo Israel. Cuando se hizo la pregunta en el verso 14, ¿hasta cuánto tiempo va a durar esto? Se dio la referencia a 2300 días o 6 años y 4 meses. Vemos que esto es poco menos de 7 años. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que este juicio que va a traer Dios al pueblo, Epífanes el IV, va a ser una persecución fuerte, dura, y va a durar un buen tiempo, pero lo bueno es que no dura hasta los 7 años. Dura poco menos de 7 años, lo cual indica que esta persecución va a ser fuerte. Muchos van a ser juzgados, van a morir en esta persecución, pero no es el juicio total